Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Ayer en la tarde, el ministro de Finanzas, el señor Javier Silvania, ha anunciado con el Consejo de Ministros el acuerdo al que llegaron para bajar los impuestos de la gasolina y el gasoil 24 centavos por litro. Esto podrá permitir un poco de alivio para el pueblo en cuanto al aumento total de los mismos y lo que se deriva producto de ello en el resto del mercado. Ashton Lake, condenado por secuestro, violación cruel y asesinato de una niña de 6 años de edad en San Martín, ha recobrado su libertad de manera condicional después de 38 años en prisión, ya que según el tribunal no existe razón o propósito para dejarlo detenido por más tiempo. Sin perder de vista la gravedad de lo que hizo, las huellas imborrables que dejó, sin mencionar el temor de los familiares de la víctima, la Corte confía en la promesa del Ministerio Público en cuanto a su compromiso de estar pendiente de Lake desde el momento en que regresa a la comunidad el 1 de julio del 2022. Después de 3 años de proceso, la Corte de Apelación está de acuerdo para dar a Regis Dauen libertad condicional y volver a la comunidad, luego de haber sido condenado por porte de armas, robo de vehículos e intento de asesinato, entre otros, en el año 1999, a través del código aprobado el 15 de noviembre del 2011, el cual indica que se puede solicitar para casos como estos después de 20 años en prisión, si consideran no hay propósito adicional para dejar a la persona en prisión por más tiempo. El proceso inició con la intervención de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, los cuales indicaron que con la guía apropiada y seguimiento correspondiente podrá reincorporarse a la comunidad, razón por lo cual estará bajo supervisión electrónica y rehabilitación en su comienzo. Una avalancha arrasó un campamento minero en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia. Al caer la tarde del miércoles, los trabajadores fueron sorprendidos por la crecida súbita de un arroyo en el municipio de Abriaquí. Al menos una decena de obreros murieron y las autoridades advirtieron que el balance podría aumentar. Tenemos que aclarar que esto es un fenómeno asociado a las altas precipitaciones, posiblemente se haya presentado un deslizamiento que haya generado un represamiento. En un mensaje en Twitter, el presidente Iván Duque expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y dijo que los organismos de socorro trabajaban en operaciones de búsqueda de desaparecidos.